Hola a todos, y bienvenidos a mi canal. Me alegra mucho que estén aquí para ver este maravilloso video. Vamos a verlo. La Biblia es, sin discusión, el libro más influyente de toda la historia humana. Ningún otro texto ha sido leído, copiado, estudiado, traducido y debatido durante tantos siglos y en tantos lugares distintos. Ha moldeado culturas completas, ha influido en leyes, ha inspirado obras de arte, ha motivado guerras, reformas religiosas y profundas transformaciones personales. Sin embargo, a pesar de su enorme presencia en la historia, pocas personas se han detenido a preguntarse cómo nació realmente este libro. Para muchos, la Biblia aparece como una obra única, cerrada, casi atemporal. Se la percibe como un solo libro, escrito de una vez, por una sola mano, con una intención uniforme. Pero esta imagen está muy lejos de la realidad histórica. La Biblia no es un libro en el sentido moderno de la palabra. Es una biblioteca. Una colección de textos escritos por autores distintos, en épocas diferentes, con estilos, intereses y contextos muy variados. Su proceso de formación no duró años ni décadas. Duró siglos. Más de 1000 años separan los textos más antiguos de los más recientes. Durante ese tiempo, el mundo cambió radicalmente. Imperios surgieron y cayeron. Ciudades fueron destruidas y reconstruidas. Pueblos enteros fueron desplazados, exiliados y forzados a reinventarse. Y en medio de todos esos cambios, las palabras que hoy forman la Biblia fueron tomando forma lentamente. Es importante entender algo desde el inicio. La Biblia no cayó del cielo ya escrita. No apareció de manera milagrosa encuadernada, con capítulos y versículos numerados. Tampoco fue dictada palabra por palabra a un solo autor. Fue escrita por seres humanos reales, con virtudes y limitaciones, que intentaron poner por escrito sus experiencias con lo que consideraban lo divino. Estos hombres y mujeres no escribían desde la comodidad o la neutralidad. Escribían en contextos de crisis, de esperanza, de miedo y de fe. Algunos textos nacieron en tiempos de prosperidad, otros, en momentos de guerra, exilio o persecución. Cada palabra refleja una realidad concreta. Cada relato responde a una necesidad específica de su tiempo. Por eso, comprender cómo se escribió la Biblia no es un simple ejercicio académico. Es una forma de acercarse a la experiencia humana detrás del texto. De entender por qué ciertos temas se repiten, por qué algunas historias se cuentan de una manera y no de otra, y por qué la Biblia contiene voces diversas que a veces parecen dialogar entre sí. En este audiolibro no vamos a debatir doctrinas ni a imponer creencias. No es necesario compartir una fe para comprender la importancia de la Biblia. Aquí vamos a observar el proceso histórico. Vamos a recorrer los caminos por los que estas palabras viajaron antes de convertirse en texto escrito. Vamos a conocer a los escribas, a los narradores y a las comunidades que conservaron estas historias cuando no existían imprentas ni bibliotecas. Comprender el origen de la Biblia no le quita valor ni misterio. Al contrario, revela el enorme esfuerzo humano por preservar sentido, identidad y esperanza a través del tiempo. Y ese viaje comienza mucho antes de la tinta y el pergamino. Comienza en la memoria, en la voz y en la necesidad profundamente humana de contar historias que expliquen quiénes somos y de dónde venimos. La Biblia es el libro más influyente de toda la historia humana. Ningún otro texto ha sido leído, copiado, traducido y debatido durante tantos siglos. Ha dado forma a culturas enteras, ha inspirado leyes, ha provocado guerras, reformas y revoluciones espirituales. Sin embargo, la mayoría de las personas solo conoce fragmentos de su contenido, pero desconoce su origen real. Porque la Biblia no apareció de repente. No fue escrita por una sola persona, ni en una sola época, ni con un solo propósito. Es una obra colectiva, construida lentamente a lo largo de más de 1000 años. Cada uno de sus textos nació en un contexto histórico específico, marcado por crisis, esperanzas, derrotas y búsquedas profundas de sentido.
En este audiolibro no vamos a debatir creencias ni a imponer una fe. Vamos a recorrer la historia. A observar cómo hombres y mujeres de diferentes épocas pusieron por escrito sus experiencias con lo que consideraban lo divino. Comprender cómo se escribió la Biblia no le quita misterio, le añade profundidad. Mucho antes de que existieran los libros, los pergaminos y las bibliotecas, la historia vivía únicamente en la memoria humana. En las sociedades antiguas, donde la escritura era limitada y reservada para unos pocos, recordar era una habilidad esencial. La supervivencia cultural dependía de la capacidad de transmitir el pasado sin alterarlo. Las comunidades no escribían su historia, la contaban. Alrededor del fuego, en reuniones familiares, en rituales y celebraciones, los relatos se repetían una y otra vez. Cada generación recibía estas historias como un legado sagrado. No se trataba solo de entretenimiento, sino de identidad. Saber quiénes eran implicaba recordar de dónde venían. La tradición oral bíblica no funcionaba de manera improvisada. Los relatos estaban cuidadosamente estructurados. Utilizaban repeticiones, paralelismos y fórmulas fijas que facilitaban la memorización. Frases que se repetían palabra por palabra, listas de nombres, genealogías y eventos clave servían como anclas de la memoria. Cambiar una palabra no era un detalle menor. Podía modificar el significado del relato completo. Por eso, la fidelidad al texto oral era una responsabilidad colectiva. El narrador no era dueño de la historia, era su custodio. Su tarea no era innovar, sino preservar. En este contexto nacieron muchos de los relatos más antiguos de la Biblia. Historias como la creación del mundo, el jardín del Edén, el diluvio universal o la Torre de Babel fueron transmitidas durante generaciones antes de ser escritas. Estos relatos explicaban el origen del mundo, del mal, del sufrimiento y de la relación entre lo humano y lo divino. La tradición oral también cumplía una función educativa. A través de las historias se enseñaban valores, normas sociales y leyes básicas. No existían códigos escritos accesibles para todos, por lo que la narración era el medio principal para transmitir lo que estaba permitido y lo que estaba prohibido. Además, la oralidad permitía que las historias se adaptaran al contexto sin perder su esencia. Un mismo relato podía ser contado de forma ligeramente distinta según la audiencia, sin alterar su mensaje central. Esta flexibilidad ayudó a que las tradiciones sobrevivieran a cambios políticos, migraciones y crisis. Lejos de ser un método primitivo, la tradición oral fue un sistema altamente sofisticado. Permitió conservar relatos complejos durante siglos sin necesidad de escritura. Cuando finalmente estos textos comenzaron a fijarse por escrito, no partieron de cero. Partieron de una memoria colectiva profundamente entrenada. Comprender esta etapa es fundamental. Porque la Biblia no comenzó como texto, sino como voz. Antes de ser leída, fue escuchada. Antes de ser copiada, fue recordada. Y esa memoria compartida es la base sobre la cual se construyó todo lo que vendría después. Mucho antes de que existieran los pergaminos, la Biblia vivía en la voz humana. En sociedades antiguas, donde la escritura era un privilegio de pocos, la memoria colectiva era el archivo más valioso. Las historias se transmitían de generación en generación mediante relatos repetidos con precisión casi ritual. Estas narraciones no se improvisaban. Usaban repeticiones, estructuras rítmicas y fórmulas fijas que facilitaban su memorización. Cambiar una palabra podía alterar el significado, por eso la fidelidad al relato era una forma de respeto sagrado. Así se preservaron historias como la creación del mundo, el diluvio, los patriarcas y la salida de Egipto. La tradición oral no era inferior a la escritura. Era dinámica, viva y comunitaria. Cada relato reforzaba la identidad del pueblo y recordaba quiénes eran y de dónde venían. La fe no estaba escrita en papel, estaba grabada en la memoria. El paso de la tradición oral a la escritura no ocurrió de manera repentina. Fue un proceso lento, impulsado por cambios sociales, políticos y religiosos.
A medida que las comunidades crecían y se volvían más complejas, confiar únicamente en la memoria ya no era suficiente. Surgió entonces la necesidad de fijar las palabras, de darles una forma estable que pudiera sobrevivir al paso del tiempo. Los primeros textos bíblicos comenzaron a redactarse entre los siglos XIII y X a.C. En ese periodo, la escritura ya existía en el cercano Oriente, pero no era de uso común. Escribir requería materiales costosos, formación especializada y mucho tiempo. Por eso, no cualquiera podía hacerlo. La escritura estaba en manos de una élite muy reducida. Los textos se escribían principalmente en hebreo antiguo, utilizando alfabetos primitivos. El soporte más habitual era el pergamino, hecho de piel de animal, o el papiro, elaborado a partir de fibras vegetales. Ambos materiales eran frágiles y difíciles de conservar, lo que hacía aún más valioso cada manuscrito. En este contexto aparecieron los escribas. No eran simples copistas. Eran profesionales altamente entrenados, responsables de preservar la memoria escrita del pueblo. Su formación podía durar años. Aprendían a escribir con precisión, a memorizar grandes cantidades de texto y a respetar estrictas normas de copia. Para un escriba, escribir un texto sagrado no era una tarea mecánica. Era un acto profundamente religioso. Antes de comenzar, muchos realizaban rituales de purificación. Cada palabra debía copiarse con absoluta fidelidad. Si se cometía un error grave, el manuscrito podía ser destruido por completo. Especial atención se daba al nombre de Dios. En muchos casos, el escriba detenía su trabajo, se lavaba y retomaba la escritura con especial cuidado. Este nivel de respeto revela cómo la escritura bíblica estaba cargada de significado espiritual. Sin embargo, estos textos no surgieron como libros terminados. Eran fragmentos, colecciones de relatos, leyes y cantos que circulaban de manera independiente. Con el tiempo, estos materiales fueron reunidos, revisados y editados. La escritura bíblica fue, desde el inicio, un proceso comunitario. Durante siglos, la tradición oral y la escrita coexistieron. Un texto escrito no reemplazaba automáticamente a la narración oral. Ambos se complementaban. El texto servía como referencia, la voz como medio principal de transmisión. Este momento marca un punto de inflexión fundamental. A partir de aquí, la memoria comenzó a apoyarse en la tinta. Las palabras que antes dependían de la voz humana empezaron a fijarse en el pergamino. Y ese paso cambiaría para siempre la forma en que estas historias serían preservadas y transmitidas. Con el paso del tiempo, surgió la necesidad de fijar estas tradiciones por escrito. Esto ocurrió entre los siglos XIII y X a.C. Los primeros textos bíblicos se redactaron en hebreo antiguo sobre rollos de cuero o papiro. Escribir era un acto solemne, reservado a escribas entrenados durante años. Los escribas no solo copiaban. Preservaban, corregían y protegían los textos. Antes de escribir el nombre de Dios, se purificaban. Contaban letras, palabras y líneas para evitar errores. Un manuscrito incorrecto podía ser descartado por completo. La escritura no reemplazó la tradición oral, la complementó. Durante siglos, ambos sistemas coexistieron, reforzándose mutuamente. Los primeros 5 libros de la Biblia reciben el nombre de Pentateuco, una palabra que significa literalmente 5 rollos. Estos textos constituyen el núcleo más antiguo y fundamental de toda la tradición bíblica. Durante siglos, fueron considerados la base de la fe y la identidad del pueblo de Israel. Comprender cómo se formaron es clave para entender el resto de la Biblia. El Pentateuco está compuesto por Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Cada uno cumple una función distinta. Génesis relata los orígenes del mundo, de la humanidad y del propio pueblo de Israel. Éxodo narra la liberación de la esclavitud en Egipto. Levítico establece leyes religiosas y rituales. Números describe la travesía por el desierto.
Deuteronomio revisa y reafirma la ley antes de entrar en la tierra prometida. Durante mucho tiempo se creyó que estos 5 libros habían sido escritos íntegramente por Moisés. Esta idea dominó durante siglos la tradición religiosa. Sin embargo, al analizar los textos con mayor detalle, los estudiosos comenzaron a notar algo llamativo. Existen repeticiones, cambios de estilo, diferencias en el vocabulario y, en algunos casos, relatos duplicados que presentan variaciones significativas. Por ejemplo, hay pasajes donde el mismo acontecimiento parece narrarse 2 veces con detalles distintos. También hay secciones donde el nombre de Dios cambia, o donde la manera de describir las leyes y los rituales difiere notablemente. Estos elementos llevaron a la conclusión de que el Pentateuco no fue escrito por una sola persona ni en una sola época. Hoy se considera que estos libros son el resultado de múltiples tradiciones y fuentes que fueron recopiladas y editadas a lo largo de varios siglos. Relatos antiguos transmitidos oralmente se combinaron con leyes, genealogías y reflexiones teológicas más tardías. Todo este material fue organizado cuidadosamente por escribas y editores. Este proceso no fue caótico. Los editores no buscaban confundir, sino preservar. Respetaron tradiciones antiguas incluso cuando no coincidían plenamente entre sí. En lugar de eliminar versiones diferentes de una misma historia, las conservaron juntas. Esto explica por qué el Pentateuco contiene voces diversas que dialogan dentro del mismo texto. Lejos de ser una debilidad, esta diversidad muestra la riqueza del proceso. El Pentateuco no es un documento rígido, sino una memoria viva. Refleja cómo un pueblo reflexionó durante generaciones sobre su origen, su relación con la ley y su vínculo con lo divino. Además, estos textos no solo miran al pasado. También buscaban orientar el presente. Las leyes y relatos del Pentateuco respondían a preguntas concretas, como vivir en comunidad, cómo relacionarse con Dios, cómo mantener la identidad en medio de pueblos y culturas diferentes. Con el tiempo, el Pentateuco se convirtió en el corazón de la vida religiosa. Se leía públicamente, se enseñaba y se copiaba con extremo cuidado. Fue el primer gran cuerpo de textos que alcanzó una forma relativamente estable dentro de la Biblia. Entender cómo se formó el Pentateuco nos permite ver la Biblia no como un texto estático, sino como el resultado de un largo diálogo entre generaciones. Un diálogo donde la memoria, la fe y la historia se entrelazan para dar forma a una tradición que perduraría durante milenios. Los primeros 5 libros de la Biblia, conocidos como el Pentateuco, constituyen la base del Antiguo Testamento. Génesis relata los orígenes, Éxodo narra la liberación, Levítico establece leyes, Números describe el desierto, Deuteronomio revisa el pacto. Tradicionalmente se atribuyeron a Moisés, pero los estudios modernos muestran que son el resultado de múltiples fuentes y ediciones. Diferentes estilos, vocabularios y enfoques teológicos revelan que estos textos fueron compilados a lo largo de siglos. Lejos de debilitar su valor, esto demuestra la intención de preservar la memoria colectiva del pueblo y adaptarla a nuevas realidades históricas. Tras la consolidación del Pentateuco, la historia bíblica continúa desarrollándose en un contexto marcado por cambios políticos, conflictos internos y crisis profundas. Es en este escenario donde surgen los libros históricos y proféticos, textos que no solo narran hechos, sino que interpretan la historia desde una perspectiva espiritual. Los libros históricos relatan el paso de Israel desde una confederación de tribus hacia un reino unificado. Figuras como Saúl, David y Salomón ocupan un lugar central. Estos relatos describen conquistas, alianzas, traiciones y momentos de esplendor, pero también errores graves, abusos de poder y fracturas internas. Con la muerte de Salomón, el reino se divide en 2, Israel al norte y Judá al sur. Esta división marca el inicio de una etapa de inestabilidad constante. Reyes se suceden rápidamente, muchos de ellos descritos como injustos o corruptos. La fe, la política y la vida cotidiana se entrelazan de forma inseparable. Es precisamente en este contexto donde aparecen los profetas.
A diferencia de lo que suele pensarse, los profetas no eran adivinos del futuro. Eran, ante todo, críticos sociales y religiosos. Su función principal era denunciar la injusticia, la idolatría y la corrupción, incluso cuando eso los enfrentaba al poder establecido. Profetas como Isaías, Jeremías, Amós u Oseas alzaron la voz en momentos de crisis nacional. Sus mensajes no buscaban complacer, sino advertir. Anunciaban consecuencias si el pueblo persistía en el abuso y la desigualdad, pero también ofrecían esperanza y restauración. La caída de los reinos no tardó en llegar. Israel fue conquistado por Asiria en el siglo VIII a.C. Judá cayó ante Babilonia en el siglo VI. Jerusalén fue destruida y gran parte de la población deportada. Este acontecimiento, conocido como el exilio, marcó un antes y un después en la historia bíblica. Durante el exilio, lejos de su tierra y de su templo, el pueblo tuvo que replantearse su identidad. Sin rey, sin territorio y sin centro de culto, la pregunta era inevitable: ¿seguía Dios con ellos? Fue en este periodo cuando la escritura cobró aún mayor importancia. Muchos textos fueron recopilados, revisados y editados en el exilio. Las antiguas tradiciones se reinterpretaron a la luz de la derrota. La historia ya no se leía solo como una sucesión de eventos, sino como una reflexión sobre la fidelidad, la responsabilidad y la esperanza. Los profetas del exilio y del periodo posterior introdujeron una idea poderosa: Dios no estaba limitado a un lugar. Podía acompañar a su pueblo incluso en tierra extranjera. Esta visión transformó profundamente la fe y permitió que la tradición sobreviviera más allá de la catástrofe. Así, los libros proféticos y los relatos históricos no solo preservan el pasado. También muestran cómo una comunidad enfrentó la pérdida, reinterpretó su historia y encontró sentido en medio del colapso. Esta etapa fue decisiva para la forma final que la Biblia comenzaría a tomar. Tras el Pentateuco surgieron los libros históricos. Narran la entrada a la tierra prometida, el surgimiento de jueces, la instauración de la monarquía y su posterior caída. Reyes como David y Salomón aparecen tanto con grandeza como con errores. Estos textos no son simples crónicas. Interpretan los acontecimientos desde una perspectiva espiritual. El éxito y el fracaso se explican en relación con la fidelidad o infidelidad al pacto. El Nuevo Testamento no nació como un libro único ni como un proyecto planificado. Surgió de manera gradual, a lo largo de varias décadas, dentro de las primeras comunidades cristianas. Sus textos reflejan una pregunta central: ¿quién fue Jesús y qué significado tuvo su vida para quienes lo siguieron? Durante los primeros años tras la muerte de Jesús, sus enseñanzas se transmitieron principalmente de forma oral. Discípulos y testigos compartían recuerdos, parábolas y relatos sobre sus palabras y acciones. Estas historias circulaban en reuniones, casas y comunidades dispersas por el Mediterráneo. Con el paso del tiempo, y a medida que los testigos directos comenzaban a desaparecer, surgió la necesidad de poner por escrito estos recuerdos. Así nacieron los Evangelios. No fueron biografías modernas, sino relatos teológicos que buscaban transmitir el significado profundo de Jesús más que una cronología exacta. El Evangelio de Marcos es generalmente considerado el más antiguo, escrito alrededor del año 70. Mateo y Lucas utilizaron a Marcos como base, pero añadieron enseñanzas propias y tradiciones locales. Juan, por su parte, adoptó un estilo distinto, más reflexivo y simbólico. Además de los evangelios, comenzaron a circular cartas dirigidas a comunidades concretas. Muchas de ellas fueron escritas por Pablo de Tarso, una figura clave en la expansión del cristianismo. Estas cartas abordaban conflictos, dudas y cuestiones prácticas de las primeras iglesias. Al principio, estos escritos no eran considerados escritura sagrada. Eran textos útiles, leídos en comunidad, copiados y compartidos. Con el tiempo, algunas cartas y evangelios comenzaron a adquirir mayor autoridad que otros. Existían muchos más escritos cristianos de los que hoy forman parte de la Biblia.
Evangelios alternativos, cartas y relatos circulaban ampliamente. La diversidad era grande y no todas las comunidades utilizaban los mismos textos. Fue recién entre los siglos II y IV cuando comenzó un proceso más definido de selección. Los líderes cristianos debatieron qué escritos reflejaban mejor la fe transmitida por los apóstoles y cuáles debían excluirse. Este proceso fue largo y, en ocasiones, conflictivo. Finalmente, se fue consolidando una colección de 27 libros. No por decisión repentina, sino por uso continuo. Los textos que se leían en la mayoría de las comunidades, que eran considerados fieles al mensaje original y que fortalecían la fe, fueron los que permanecieron. Así, el Nuevo Testamento tomó forma como una biblioteca de escritos diversos, unidos por una misma convicción. No es la voz de un solo autor, sino el testimonio colectivo de comunidades que intentaron comprender y transmitir el significado de una vida que transformó su historia. Los profetas no eran adivinos del futuro lejano. Eran voces incómodas en su propio tiempo. Denunciaban injusticias, corrupción y abuso de poder. Isaías, Jeremías y Amós hablaron cuando nadie quería escuchar. Muchos profetas no escribieron sus mensajes. Sus palabras fueron recopiladas por discípulos. La profecía era palabra viva, pronunciada en plazas y templos. Una vez que los distintos textos bíblicos comenzaron a circular y a adquirir autoridad, surgió una pregunta inevitable: ¿cuáles de todos esos escritos debían considerarse parte oficial de la Biblia? La respuesta no fue inmediata ni sencilla. El proceso de formación del canon fue largo, gradual y profundamente humano. La palabra canon significa regla o medida. En este contexto, se refiere a la lista de libros aceptados como normativos. En el judaísmo, el canon hebreo se fue consolidando a lo largo de varios siglos. La Torá ocupó siempre el lugar central, seguida por los profetas y los escritos. En el cristianismo primitivo, la situación era aún más compleja. Diferentes comunidades utilizaban distintos textos. Algunos aceptaban ciertos evangelios y rechazaban otros. Lo mismo ocurría con las cartas y escritos apocalípticos. No existía una lista única ni universal. Con el paso del tiempo, comenzaron a surgir criterios para discernir. Se valoraba la antigüedad del texto, su relación con los apóstoles, su coherencia con la enseñanza recibida y su uso extendido en las comunidades. Ningún concilio decidió todo de una vez. Fue el uso constante lo que dio forma al canon. Mientras tanto, los textos seguían copiándose a mano. Cada copia requería horas, a veces días de trabajo. Los copistas trabajaban con extremo cuidado, pero los errores eran inevitables. Pequeñas variaciones surgieron con el tiempo, palabras cambiadas, frases añadidas u omitidas. A pesar de ello, la transmisión fue notablemente fiel. Comparar manuscritos antiguos muestra un alto grado de coherencia. Las diferencias rara vez afectan el núcleo del mensaje. Esto se debe al respeto profundo con el que los textos eran tratados. Uno de los hitos más importantes fue la traducción. A medida que la fe se expandía, surgió la necesidad de traducir las escrituras a otros idiomas. La Septuaginta, traducción griega del Antiguo Testamento, permitió que los textos hebreos llegaran a un mundo más amplio. Más tarde, la Biblia fue traducida al latín, al siríaco, al copto y a muchas otras lenguas. Cada traducción implicaba decisiones complejas. No siempre existían equivalentes exactos para ciertos conceptos. Traducir era, en cierto modo, interpretar. Gracias a estas copias y traducciones, la Biblia sobrevivió a persecuciones, imperios caídos y cambios culturales profundos. No fue preservada por una sola institución, sino por comunidades enteras que la copiaron, la leyeron y la transmitieron generación tras generación. El canon, las copias y las traducciones no congelaron la Biblia en el tiempo. Al contrario, permitieron que siguiera viva, viajando a través de culturas y lenguas, manteniendo su mensaje esencial mientras se adaptaba a nuevos contextos.
Los libros poéticos revelan la dimensión más humana de la Biblia. Los salmos expresan alegría, miedo y esperanza. Job enfrenta el sufrimiento injusto. Eclesiastés reflexiona sobre el sentido de la vida. Aquí no hay respuestas fáciles. Hay preguntas profundas. Estos textos muestran que la fe bíblica también incluye duda y silencio. Al observar la Biblia en su conjunto, resulta evidente que no es un libro uniforme ni escrito con una sola intención. Es, más bien, una biblioteca viva, formada por textos de distintos géneros, épocas y contextos. Entender esto cambia por completo la manera en que se la lee y se la interpreta. En la Biblia conviven relatos históricos, leyes, poesía, proverbios, cartas, visiones proféticas y reflexiones filosóficas. Cada género responde a una necesidad concreta. Algunos textos buscan preservar la memoria, otros enseñar, otros consolar y otros advertir. Esta diversidad también implica múltiples voces. Campesinos, reyes, sacerdotes, profetas, escribas y comunidades enteras dejaron su huella en los textos. La Biblia no habla desde un único punto de vista, sino desde una experiencia colectiva que se fue construyendo con el tiempo. Leer la Biblia como biblioteca permite comprender por qué existen tensiones internas. Hay textos que dialogan entre sí, que se complementan y, en ocasiones, que se cuestionan. Estas tensiones no son errores, sino señales de un pensamiento en desarrollo. Durante siglos, los lectores buscaron una lectura plana y uniforme. Sin embargo, la historia muestra que la Biblia siempre fue interpretada. Cada generación la leyó desde sus propias preguntas, miedos y esperanzas. Esa capacidad de dialogar con contextos distintos es parte de su fuerza. La Biblia no solo influyó en la religión. Marcó profundamente la literatura, el arte, la música, la ética y el pensamiento político. Muchas ideas que hoy se consideran universales tienen raíces en estos textos antiguos. Al mismo tiempo, la Biblia ha sido utilizada de maneras contradictorias. Ha inspirado movimientos de justicia y también ha sido invocada para justificar abusos. Esto recuerda que el texto no actúa solo, depende de cómo es leído y aplicado. Comprender la Biblia como un proceso histórico no la debilita. Al contrario, la vuelve más humana y más cercana. Permite apreciar el esfuerzo de generaciones que buscaron sentido, esperanza y dirección en medio de realidades complejas. Esta mirada invita a una lectura más responsable. No se trata solo de repetir palabras antiguas, sino de entender su contexto, su intención y su impacto. La Biblia sigue hablando, pero lo hace a través del diálogo con quien la lee. Así, más que un libro cerrado, la Biblia permanece como una conversación abierta. Una biblioteca viva que sigue siendo leída, debatida y reinterpretada, incluso miles de años después de que sus primeras palabras fueran escritas. El exilio en Babilonia fue decisivo. Sin templo ni tierra, el pueblo recopiló sus textos para no perder su identidad. Muchas ediciones finales se realizaron en este periodo. La Biblia comenzó a tomar su forma estructurada. Al llegar al final de este recorrido, la Biblia ya no aparece como un libro caído del cielo ni como una obra escrita de una sola vez. Se revela como el resultado de siglos de memoria, reflexión y búsqueda humana. Comprender cómo fue escrita no le quita valor, al contrario, permite apreciar su profundidad con mayor claridad. Cada etapa que hemos recorrido muestra que la Biblia nació en contextos reales, pueblos que enfrentaron guerras, exilios, crisis y esperanzas. Sus autores no escribieron desde la comodidad, sino desde la necesidad de comprender su mundo y su relación con lo divino. La transmisión oral, la escritura lenta, la copia cuidadosa y la traducción constante fueron actos de resistencia cultural. Gracias a ellos, estas palabras sobrevivieron cuando ciudades cayeron y civilizaciones desaparecieron. La Biblia no ofrece respuestas simples. Plantea preguntas profundas sobre el sentido de la vida, la justicia, el sufrimiento y la esperanza. Esa complejidad es parte de su permanencia. Cada generación encuentra en ella nuevos significados.
Entender la Biblia como una biblioteca viva invita a una lectura más consciente. No se trata solo de creer o no creer, sino de dialogar con un texto que ha moldeado la historia humana como pocos otros. Hoy, miles de años después, la Biblia sigue siendo leída, debatida y reinterpretada. No porque sea un objeto del pasado, sino porque continúa hablando a inquietudes actuales. Quizás ese sea su rasgo más notable, no pertenece a una sola cultura ni a una sola época. Ha atravesado idiomas, fronteras y generaciones, adaptándose sin perder su núcleo. Al conocer cómo fue escrita, podemos leerla con mayor libertad y responsabilidad. No como un texto rígido, sino como una conversación abierta entre el pasado y el presente. Si este recorrido despertó tu curiosidad, te invitamos a seguir explorando. La historia detrás de los textos antiguos aún guarda muchas capas por descubrir. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si este contenido te resultó valioso, suscríbete, comparte y continúa este viaje por la historia, las ideas y los textos que han dado forma a nuestra civilización.